vas a tener que pasar como presentador porque Dale. quedaste, ¿sí? ¿Qué yo? Sí, sí, Dale. porque los dos tenemos sala 24, ¿viste? Pero Sí. sí. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, entonces comenzamos a compartir entonces este trabajo que hicimos como para tratar el tema. Después, como siempre, lo vamos a ubicar en el aula virtual. En este caso lo vamos a poner en el mosaico que corresponde a transformaciones lineales, que fue el último tema que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, entonces acá decimos lo siguiente, miren, una observación. Primero, como para entender un poquito más de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Tenemos un espacio vectorial B, un R espacio vectorial, en este caso de dimensión 3. Y la base está dada así, ven, más o menos teórica, diría, ¿no es cierto? Tiene los vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3. Lo que vamos a estudiar hoy van a ser transformaciones que van de B en B, es decir, el espacio vectorial de partida y el espacio vectorial de llegada es el mismo. Ustedes van a ver que en los ejemplos que vamos a dar, esto se cumple, justamente porque después con las definiciones lo van a entender mejor, se van a dar cuenta de que tiene que ser así, o sea, el espacio vectorial de partida y el de llegada son el mismo. Bueno, entonces dice que es una transformación lineal que se indica y nos pide encontrar la matriz de T con respecto a esa base dada. Entonces fíjense los datos que da. El transformado de B sub 1 es 3B sub 1. El transformado de B sub 2 es menos 7B sub 2. Y el transformado de B sub 3 es igual a 5, ¿sí? 5 por B sub 3. Entonces, esto, por eso lo pusimos así como una observación, como para que ustedes vean que si tenemos que construir, ¿no es cierto?, la matriz asociada a esa transformación, ¿nosotros qué pensamos? Bueno, el transformado de B sub 1 es 3B sub 1, como decía aquí, pero 0B sub 2, 0B sub 3. Es decir, en esto que nos están indicando, B sub 2 y B sub 3 no intervenían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 0 veces B sub 2 y 0 veces B sub 3. De forma análoga, fíjense que cuando decimos el transformado de B sub 2, ¿qué me está diciendo? Nada de B sub 1, o sea, 0 B sub 1, menos 7 de B sub 2, está bien porque era dato, y 0 B sub 3. Y así entonces con el transformado de B sub 3 me queda 0 de B sub 1, 0 de B sub 2 y 5 B sub 3 porque estaba en el dato. Entonces resulta que ustedes recuerdan que cuando construimos la matriz asociada a la transformación, estos escalares que están aquí aparecen en forma de vector columna, ¿se acuerdan? Hay que ponerlo en forma de vector columna. Entonces, ¿qué me quedó? 3, 0, 0, 0 menos 7, 0, 0, 0, 5, y ahí ya construimos, ¿no es cierto? Construimos la matriz asociada a esa transformación, que es una matriz diagonal. ¿Recuerdan? La matriz diagonal, esta diagonal principal, ¿no es cierto?, puede tomar cualquier valor, pero en cambio todos estos otros elementos son ceros y eso la convierte entonces en una matriz diagonal. Fíjense el detalle, cuando dije estos que están en la diagonal principal pueden tomar cualquier valor, eso significa que el cero también podría estar en alguno de estos lugares, ¿correcto? Entonces el cero también podría estar, no está restringido, digamos. Bueno, entonces, más o menos se entendió la idea. Fíjense que nosotros acá hemos considerado una transformación lineal que iba de B en B y resulta que cuando construimos la matriz asociada a esa transformación nos dio una matriz diagonal. Entonces, el tema que en realidad
hoy vamos a tratar está justamente relacionado con esa cuestión. Es decir, nos va a preguntar, ¿esta transformación es diagonalizable o no? Esa va a ser la pregunta clave dentro de esta clase, ¿no es cierto? ¿Es diagonalizable o no? Entonces, para eso tenemos que hacer un estudio para ver si esto tiene sentido, ver si se llega con éxito, digamos, a que en una determinada base podemos entonces concebir, digamos así, una matriz asociada que sea diagonal, ¿sí? Entonces, de a poquito lo vamos viendo. A ver, esta parte, fíjense que fue extraída de lo que ustedes tienen en el apunte teórico. De todas maneras, como para que fuera más fácil así verlo y no andar buscando cosas, lo trajimos aquí, ¿no es cierto? Tenemos un B, que es un espacio vectorial de dimensión finita, y como decía hace un rato, es una transformación de B en B, una transformación lineal. Entonces, un número real lambda se dice autovalor de t. Fíjense que ahí apareció un concepto que vamos a tratar hoy, ¿no es cierto? Autovalor. ¿Qué es un autovalor? Es un número real. Aquí lo dice, es un número real. También se lo suele llamar valor propio de t. Si existe un vector no nulo, fíjense esto qué importante. Acuérdense que si existe el vector, tiene que ser no nulo. En cambio, el lambda me dijo es un número real, o sea que el 0 está permitido. O sea, digamos, la primera moraleja, digamos, los autovalores, dentro de los autovalores puede haber algunos nulos, ¿cierto? En cambio, lo que vamos a llamar después autovectores son no nulos. Eso es importante recordarlo, ¿sí? Entonces, volvemos acá. El concepto de autovalor, entonces, es un valor real, no está restringido, o sea que el 0 también podría ser, para que quede más claro. Y en cambio, fíjense acá me dice, si existe un vector no nulo, llamado B, que pertenece al espacio vectorial, tal que su transformado es un lambda por B, parecido a lo que nos pasaba hace un ratito. Vieron que decía, por ejemplo, el transformado de B sub 1 es 3B sub 1, ¿sí? O sea, había un valor numérico por el mismo vector. Si ustedes lo piensan así geométricamente, sería como decir, me da un vector paralelo. ¿Se acuerdan? Vector paralelo. ¿Cuándo decimos que un vector es paralelo al otro? Por ejemplo, un vector U es paralelo a un vector B cuando U es igual a un lambda por B. ¿Se acuerdan que decíamos así? ¿Sí? En ese caso, bueno, era un escalar no nulo, porque si no lo convertiría en el vector nulo, eso no lo queríamos, ¿sí? Pero entonces la idea, ven que va apareciendo, el transformado de un vector es igual a un escalar por el vector. Y ese vector entonces se denomina autovector o vector propio. Entonces ahí tenemos los dos conceptos, fíjense, autovalor, que es un número real, y autovector, que es un vector no nulo. ¿Sí? Entonces acá tenemos unos ejemplos. Fíjense, esta transformación va de R2 en R2 y dice el transformado de XY es igual a 2X 0. 2X como primera componente y 0 como segunda. Entonces, si le hacemos la transformación esa a al T01, ¿qué me va a quedar? 2 por 0 da 0 y el otro es 0, o sea que me da el vector 0, 0, o sea, el vector nulo. Pero ¿cómo lo puedo interpretar? Como 0 por el vector dado, 0 por el vector dado, que es correcto, ¿ven? Entonces acá, acuérdense que lo que nosotros estábamos buscando es que transformados de un vector sea igual a un escalar por el vector. Y eso ocurrió correctamente. Acá es un poquito más visible, miren. El transformado de 3, 0, ¿qué me va a dar? 2 por 3, 6, o sea que me da 6, 0. ¿Y eso cómo lo podría interpretar? Como 2 por el original, que era el 3, 0. Entonces 2 por 3, 0, está correcto, ¿sí? Ahora,
si tenemos el 5, 0, ¿qué hacíamos acá? 2 por 5, 10, me dio el 10, 0. ¿Cómo lo puedo interpretar? Como 2 por el 5, 0. Entonces, fíjense que en estos ejemplitos así muy sencillos, nosotros ¿qué podemos decir? Que el 5, 0 y el 3, 0 son autovectores asociados al autovalor 2. Ven que los dos tuvieron el 2 como autovalor, ¿sí? En cambio, el primero que habíamos dado, el 0, 1, es un autovector asociado al autovalor 0, porque acá vieron que tuvimos que poner un 0 para que esto se cumpliera, entonces el autovalor ahí era 0. Entonces, de a poco ya vamos viendo los conceptos de autovalor y autovector, ¿sí? Bueno, sigo un poquito y después hago una pausa para poder ver si más o menos se entendió y si no, seguimos adelante. Bueno, a nosotros nos va a interesar hacer el cálculo de autovalores y autovectores. Entonces, acá tenemos una proposición. También está extraída, ya les digo, de la parte del apunte teórico, pero bueno, lo rescatamos para que sea más fácil, ¿no? Si B es un R espacio vectorial de dimensión finita n y tenemos una transformación de B en B y la matriz asociada a la transformación, fíjense cómo está escrito acá, la podemos llamar A así nada más, o si no, como estamos acostumbrados, ven, con la raya doble, ¿sí? T, y después acá es sub B. ¿Por qué? Porque hay una base nada más, porque fíjense que estamos de B en B, o sea que no es BB', ¿se acuerdan que algunos casos acá abajo decía BB'? Porque, claro, el espacio vectorial de partida era uno y el de llegada era otro, y entonces ahí teníamos necesidad de expresarlo. En cambio acá, como el de partida y el de llegada son el mismo, entonces está escrito una sola vez. Donde B es una base ordenada de B, o sea, del espacio vectorial B. Entonces, lambda perteneciente a reales, otra vez volvemos, ven acá, a los autovalores. Bueno, es un autovalor de esta transformación si solo si se cumple esto que dice acá. El determinante de la matriz asociada a la transformación menos lambda por la matriz identidad de orden n es igual a 0. Y esto tiene una explicación bastante sencilla. Miren, acá está dicho más o menos fácil. Fíjense, nosotros tenemos un vector que es un V, ¿sí? Autovector asociado al autovalor lambda, y entonces decimos, si B respecto de la base B tiene estas componentes, x1, x2 hasta xn, entonces, ¿qué diríamos? La matriz asociada a la transformación por el vector en coordenadas en cuestión, va a tener que ser igual a un lambda por dicho vector, porque eso es lo que estábamos buscando. Acuérdense que decíamos, el transformado del vector tiene que darme un lambda por el vector. Entonces acá está escrito nada más que ven teóricamente. Me está diciendo, la matriz asociada a la transformación por el vector dado es igual a un lambda por el vector. Entonces, digamos que acá, fíjense, este paso es nada más que donde dice la matriz asociada, la reemplazamos por la A, que nos resulta un poquito más cómodo, pero es lo mismo. Esto es lo mismo que está escrito acá, nada más que la matriz se llamó A. Y ahora decimos, ¿ven? Este término que está aquí, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa restando. Entonces, ¿qué me quedó? Fíjense, A por el vector menos lambda por el vector, y entonces acá corresponde que ponga todos ceros, porque es como una ecuación, ¿sí? Entonces pasamos un término restando y nos quedó igualado a 0, o sea, al vector nulo, ¿correcto? Entonces, fíjense que acá lo que me queda, ¿no es cierto? Lo puedo resumir de esta manera, es decir, estoy acá considerando un sistema de ecuaciones que nosotros, ¿cómo lo llamábamos? Cuando era así, cuando los términos independientes eran todos ceros, decíamos
un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Se acuerdan? Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Qué particularidad tienen los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos? Justamente son siempre compatibles. ¿Se acuerdan eso? Siempre compatibles. Al menos el vector nulo es solución. Acuérdense, cuando reemplazábamos las incógnitas todas por cero, obviamente ya teníamos una solución. Pero en este caso en particular, a nosotros nos interesa que sea compatible indeterminado. Fíjense por qué. Porque nos interesa encontrar todos los posibles autovalores, o sea, todos los posibles lambda, ven que están aquí, todos los posibles. Entonces no nos podemos quedar solamente con que sea la solución trivial, la solución nula, sino que nosotros lo que queremos que es que sea un compatible indeterminado. Entonces, ustedes recordarán que la matriz del sistema, acuérdense, la matriz del sistema, teníamos matriz del sistema y matriz del sistema ampliada, ¿correcto? La matriz del sistema ampliada, en este caso, va a tener la última columna, van a ser todos ceros, ¿sí? Pero la matriz del sistema, que era la matriz de los coeficientes, que estaría representada por esto que está aquí, ¿sí? Y esa tiene que entonces tener determinante nulo para que nos aseguremos que nos da un compatible indeterminado. ¿Recuerdan eso? Fíjense que tiene todo relación con temas que ya vimos, ¿sí? Entonces, nuevamente, fíjense, lo que está recuadrado acá, está sombreado, justamente lo que me está diciendo es que este determinante, el determinante de esta matriz que está aquí, tiene que ser nulo. ¿Para qué? Para que consigamos entonces trabajar con un sistema compatible indeterminado, y ahí es donde nos interesa encontrar los lambda que van a ser nuestra primera incógnita, digamos, ¿sí? Bueno, dejo de compartir un momentito y si ustedes tienen algo para decirme, o si no, si hay alguna pregunta, trato de contestarla acá, señalando lo que ustedes me digan. ¿Qué les parece? ¿Por el momento va bien? ¿Se va entendiendo? Yo por ahora estoy entendiendo. Sí, perfecto. Yo tengo Bueno, una consulta. sí, cómo no, cómo no. ¿Y a qué se refiere con ID con la N? ¿Qué Ah, sería? eso significa la matriz identidad. ¿Viste la matriz identidad, la que tiene todos unos en la diagonal principal y todos los demás son ceros? Porque vos pensás que nosotros, ahora después en el ejemplo numérico lo vas a ver mejor. Nosotros lo que tenemos que, digamos así, pensar en esta matriz de los coeficientes, ¿viste? Y si no, si ese valor lambda no se multiplicara por la matriz identidad, esta resta, digamos así, no tendría sentido. A ver, analizalo un poquito. Mirá, esta es una matriz. ¿Vos a una matriz le podés restar un número solito? No. ¿Qué le tenés que restar? Otra matriz del mismo orden. ¿Me comprendés? Por ejemplo, vos tenés una matriz de 3 por 3, le vas a restar una matriz de 3 por 3, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, vos no le podrías ya a una entendí. matriz Gracias. restarle un número solo. Entonces, por eso está la necesidad, digamos así, para que todo esto funcione, que el número ese se multiplique por la matriz identidad. ¿Ahora lo comprendiste mejor? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, fíjate que ahora avanzo un poco. Después cualquier cosa ustedes me dicen si no se entiende. Entonces acá fíjense que hay una pequeña aclaración, ¿ven? El sistema homogéneo que tiene solución no trivial B, sí, solo sí, o sea, lo que expliqué recién, ese determinante me tiene que dar 0 para que nosotros entonces pensemos en que hay más soluciones, no solamente la solución trivial que sería el 000, suponete, ¿sí? Entonces acá estamos pensando que hay más soluciones. Y por lo tanto, ese determinante, ¿ves? Tiene que ser igual a 0 para que nos asegure esto.
Bueno, entonces, el polinomio que se forma con esa expresión, ¿no es cierto?, P de lambda, con esa expresión que teníamos sombreada en la parte anterior, se denomina polinomio característico de la transformación. Polinomio característico de la transformación. Bueno, y las raíces reales, entonces, de este polinomio característico van a ser los autovalores. O sea, nosotros nos está interesando, en principio, encontrar los autovalores, o sea, estos lambda que hemos nombrado aquí. Entonces, fíjense que tienen que ser soluciones reales. Si en algún ejemplo a ustedes les tocara un caso donde las soluciones son complejos, entonces dicen no tiene autovalores, porque los autovalores siempre son números reales. Eso también está como para pensarlo, ¿vieron? Ustedes se acuerdan que cuando tenemos un polinomio, sus raíces, ¿no es cierto? Ya lo hemos estudiado, podrán ser complejas, o sea, dentro del campo de los complejos. Acuérdense que los complejos también incluyen a los reales. Pero digamos que en un cálculo como esto, si entonces la solución es compleja, compleja, digamos así, de la forma A más BI, ¿sí? Entonces decimos, supongamos que no tiene soluciones reales, entonces decimos, no existen tales autovalores, ¿sí? Entonces, para tenerlo en claro, los autovalores siempre son números reales, ¿sí? Bueno, acá entonces vamos con un ejemplo numérico para que se entienda bien y después, por ahí, si es necesario, hacemos una pausa para que ustedes consulten, ¿sí? Bueno, acá me dice, tengo una transformación que va de R3 en R3. Acuérdense que siempre el espacio vectorial de partida y el de llegada en todos estos casos va a ser el mismo. Y este dato también me dice que es una transformación lineal y que la matriz asociada a la transformación es esta que me dieron aquí, que está hecha con respecto a la base canónica. Entonces, me dice determinar si T es diagonalizable o no. Entonces ahora, ese procedimiento, digamos así, que hemos pensado anteriormente, lo vamos a aplicar. Entonces decimos, busquemos los autovalores y autovectores de T. Entonces, fíjense que lo que estaba sombreado, digamos así, hoy, era la matriz asociada a la transformación menos lambda por la matriz identidad de orden n. La matriz identidad de orden n, acá como estamos en 3×3, sería la matriz, ¿no es cierto?, que tiene, ¿correcto? Lo voy a poner acá, la I sub 3, por ejemplo, nosotros decimos I sub 3, la matriz identidad de orden 3, para que ustedes la recuerden, tiene entonces esta forma, acuérdense cómo es, así. Los unos, ¿ven? Van, ¿correcto? Los unos van en la diagonal principal y todos los demás son ceros, ¿correcto? Entonces, esto me está diciendo así, la matriz dada, la matriz asociada a la transformación, menos lambda por la matriz identidad, en nuestro caso, de orden 3. Entonces, cuando hacemos esa resta, fíjense qué fácil que es. En realidad, los únicos que son afectados, así digamos, entre comillas, son los elementos que están en la diagonal principal. O sea, a 3 le vamos a restar lambda, a este 3 le vamos a restar lambda y a este 2 le vamos a restar lambda. Siempre va a ser así. Y todos los demás elementos se quedan como estaban. ¿Correcto? Porque si ustedes hacen la cuenta, así dirían, si a este lo multiplico por un lambda, ¿qué pasaría? Acá aparecería lambda, lambda, lambda. Cuando estoy restando a la matriz que me dieron, le resto eso, que tiene solamente lambda en la diagonal principal, ¿qué efecto me produce? Esto que está acá. Es decir, que me provoca esto. Todos los elementos que están en la diagonal principal aparecen con un menos lambda, menos lambda, menos lambda. Entonces, ¿esto qué es? Es un determinante, y un determinante de los fáciles,
¿Se acuerdan? Cuando es de 3 por 3, ¿qué hacíamos? Usábamos la regla de Sarrus. Acá yo se los hice al costado como cálculo auxiliar para que sea más visible. ¿Se acuerdan? Ponemos todos los elementos de la primera fila, la segunda, la tercera, y después se repiten los elementos de la primera y segunda fila. Y luego se hace esto por esto por esto, esto por esto por esto, esto por esto por esto, que van precedidos por signo más. Después, menos esto por esto por esto, esto por esto por esto, y esto por esto por esto. Es lo que vimos, ¿no es cierto?, en la regla del Sarrus. Bueno, acá está hecho, fíjense, este por este, están escritos acá. Esto me dio 0 y esto me dio 0, me facilitó las cuentas, ¿ven? Ahora, menos este por este, ¿qué puse? Menos 3 por menos lambda por 2, y esto también me dio 0 y esto también me dio 0, así que digamos que la cuenta no se hizo tan larga. Bueno, después acá estos pasos ustedes lo van a mirar con detalle, esto, o sea, trabajan un poquito ahí como les va quedando, y entonces esto es lo que llamamos el polinomio característico. Vieron que en la parte teórica decía el polinomio característico, o sea que el polinomio característico, ¿qué es? Es este determinante, o sea, el planteo de este determinante con su expresión, ¿no es cierto?, una vez que lo encontramos, con su expresión. Y nosotros lo que queremos en realidad es a ese polinomio factorizarlo, ¿sí? Factorizarlo. Fíjense que acá, después de hacer todas esas cuentas, me quedó esto. Entonces, una forma es un polinomio, fíjense, de tercer grado. Una forma sería aplicar Gauss. ¿Se acuerdan? Teorema de Gauss. Donde el teorema de Gauss, ¿qué hacemos? Encontramos las raíces racionales. Entonces, bueno, acá, fíjense que me quedó 1 como raíz. Hice, ¿no es cierto? Acá lo demostré aplicando, ¿no es cierto?, Ruffini, y me quedó resto 0. Después otra de las raíces era el 3, seguí aplicando Ruffini ahí mismo, así ya me quedó justificado. Y después, por último, la otra raíz es 4, y quedó un menos 1 acá, los restos 0, todo eso. Entonces, quiere decir que en la factorización, ustedes se acuerdan que es el coeficiente principal, que es menos 1, ¿sí?, por x menos una raíz, por x menos la otra, por x menos la otra. En nuestro caso son lambda menos 1, lambda menos 3, lambda menos 4, ¿correcto? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, encontramos justamente quiénes son las raíces, que ahí están bien visibles, el 1, el 3 y el 4. De esta manera, entonces, los autovalores son esos elementos que encontramos, que son números reales correctamente hallados. Hasta ahí vamos bien, ven que no es tan difícil, son todas cosas conocidas que las estamos aplicando, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya hemos determinado los autovalores, entonces hacemos este procedimiento. Decimos, autovectores asociados a lambda 1 igual 1, o sea, el primero que encontré. Entonces, ¿qué digo? El planteo es parecido, fíjense. La matriz asociada a la transformación, menos 1, porque ahora ya sé que el primero que estoy haciendo es con el 1 que encontré como autovalor, por un cierto vector b, que por ahora no conozco, y entonces, miren qué fácil que es. O sea, donde estaba el planteo, o sea, lambda se fue reemplazando por 1. Entonces acá me quedó un 2, acá un 2 y acá un 1. Es lo único que se altera. Por eso decía, ven, la diagonal principal es la que aparece alterada. Todo lo demás queda con los valores que tenía, ¿correcto? Porque ya encontramos una solución, fue lambda 1 igual 1. Entonces, este vector que digo así, para mí es como un desconocido por ahora, lo llamo así x y z porque estoy en R cubo, es correcto. ¿Qué quedó acá? Y bueno, acá quedó un sistema, otra vez un sistema homogéneo, que es un sistema de ecuaciones lineales, cosa que ya hemos visto. Entonces hago el planteo. ¿Qué digo? 2 por x más 1 por y más 2 por z igual 0. Y lo escribí. Después de esta línea me quedó 2y igual 0.
Y de la última línea me quedó x menos y más z igual 0. Entonces, por eso les digo, no se asusten porque es resolver sistemas como hacíamos antes. Acá fíjense que esto fue fácil. Si 2i es igual a 0, ya directamente i es 0. Si i es 0, la reemplazo en esta ecuación, por ejemplo, y entonces me queda, o en esta, ¿sí? Me queda x más z igual 0, de donde x es igual a menos z. Si lo hubiera hecho en esta de aquí arriba, llego a lo mismo, porque fíjense que al ser 0 me queda 2x más 2z igual 0, hago pasaje, ¿sí? Pasaje de términos, y después divido por 2 a ambos miembros, y me queda lo mismo. O sea que, conclusión, de todo este estudio, digamos así, de esta solución que hicimos del sistema, hay una cosa que es segura, que la y es 0 y que la x es menos z. Entonces, acá lo aclaré un poquito más, ¿ven? Al resolver el sistema, y es 0 y x es menos z. Entonces, ¿qué vamos a decir así? Vamos a decir acá, los autovectores, fíjense cómo decía acá, autovectores asociados al 1, ¿sí? Van a estar generados, fíjense, ¿se acuerdan la línea esta? Generados por, y entonces, si z vale 1, la y vale 0, la x vale menos 1, por esto que habíamos dicho acá, ¿sí? O sea que a veces uno empieza con lo más fácil, digamos, yo digo, bueno, si a z le doy el valor 1, ¿sí? Acá la y ya sabía que era 0 seguro, seguro. Y entonces acá me dio menos 1. Ahora, si ustedes lo hubieran pensado al revés y dicen x es 1 para mí, perfecto. La y es 0 porque era obligatorio. Y les hubiera quedado menos 1. En definitiva, ¿qué estaban encontrando? Y estaban encontrando otro vector, ¿no es cierto?, que es paralelo al dado. ¿Por qué? Porque es como decir, lo multipliqué todo por menos 1. ¿Se entiende lo que digo? Y no pasa nada, porque en realidad, acá que estamos diciendo, está generado por. Entonces, este es un concepto importante que ustedes lo van a leer, que lo que estamos viendo es que estamos hallando en realidad subespacios de autovectores. Autovectores, ¿ven? Subespacios de autovectores. Entonces, ¿qué decimos acá? Está generado por este vector que ya me quedó así. Bueno, ahora el procedimiento lo tenemos que repetir 2 veces más. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado 3, acuérdense. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo, pero ahora asociado al segundo que había encontrado, que era un 3. Entonces otra vez, el planteo es el mismo, nada más que acá en la diagonal principal, fíjense que ella siempre es la que, digamos así, aparece transformada. ¿Por qué? Porque ahora tengo que pensar que mi lambda vale 3, entonces 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, y acá 2 menos 3, menos 1. Es lo único que se altera, todo lo demás queda como estaba. Entonces sigo el procedimiento. ¿Ven? El planteo otra vez lo mismo, ¿ven? O sea que otra vez me queda un sistema, ¿sí?, de ecuaciones lineales, que es homogéneo, todo eso. Bueno, entonces de aquí que saqué que y más 2z me dio 0, y de aquí saqué que x menos y menos z igual 0. De la primera ecuación, que está fácil, despejo y me queda y es menos 2z. Voy y lo reemplazo en la otra ecuación, donde estaba la y, lo reemplazo por menos 2z, entonces acá me quedó más 2z. Entonces hago esta ecuación muy sencilla y llego a la conclusión de que x es menos z. Entonces, otra vez, cuando quiero pensar en generadores, digo así, bueno, si para mí la z vale 1, ¿correcto? La y era menos 2z, entonces la y va a valer menos 2. Y la x era menos z, entonces esta va a valer menos 1. Entonces, fíjense, ¿ven qué fácil que lo generamos? Entonces, ¿qué decimos? Este va a ser el subespacio de autovectores asociados
al autovalor 3. Ven que va quedando ya la idea, ¿ven? Subespacio de autovectores asociados al autovalor 3 en la transformación, por supuesto, que estamos estudiando. Bueno, y ahora entonces el tercer paso, ya fíjense que siempre es reiteración de lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? El lambda para mí vale 4. Entonces acá me quedó, como decía, 3 menos lambda, acá me queda menos 1, acá menos 1 y acá me quedó menos 2. O sea que, vuelvo a insistir, la alteración se produce aquí, en la diagonal esta. Otra vez resuelvo acá, me queda una cosa muy fácil que me dice menos i igual 0. Y acá, fíjense este detalle, si miran la primera línea y miran la tercera, en realidad, ¿qué pasa? Son líneas, ¿ven? ¿Se acuerdan cuando decíamos que son dependientes, linealmente dependientes? ¿Por qué? Porque en realidad es menos 1 por esta, me da esta, ¿sí? Cuando se den cuenta de algo así, no es necesario que las hagan a las dos, con que hagan una sola, ya está, porque es como que está representada ya, ¿comprenden? O sea, ya al pensar la primera línea no necesito pensar la tercera ni escribirlo, porque ya está contemplada, ¿no es cierto?, en esta, porque si a esta la multiplicamos todo por menos 1, me da la tercera, ¿correcto? Entonces acá, de esta ecuación, miren qué sencillo. Si menos i es 0 es porque i es 0. Voy a la ecuación de arriba, reemplazo la i por 0 y me queda una expresión para la x que está perfecto, me dio 2z. Entonces, quiere decir que si yo pienso, para mí la z es 1, la i es 0 obligatorio porque lo teníamos y la x es 2z, entonces va a ser un 2. Entonces, otra vez acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando en el subespacio, ¿no es cierto?, de autovectores asociados al autovalor 4. Bueno, entonces, todo eso ya se hizo con éxito. Fíjense, luego tenemos que la base de R3 formada por autovectores, fíjense que en nuestro trabajo tuvimos autovector acá y autovector en el tercer procedimiento. Ese conjunto de autovectores forma una base de R cubo. ¿Por qué lo puedo decir así tan fácil? Y bueno, primero porque si estamos en R cubo, la dimensión es 3 y tengo 3. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que sea un conjunto LI. ¿Se acuerdan? Conjunto LI. Entonces, ¿qué hice? Acá hice una comprobación sencilla. Tomé, ¿ven?, estos vectores, los puse aquí, les encontré el determinante, y si el determinante me da distinto de 0, eso me asegura que forman un conjunto LI. ¿Se acuerdan de este procedimiento? Cuando se puede, no siempre se puede, pero en este caso se pudo armar un determinante, ¿ven?, que nos da entonces distinto de 0. Por lo tanto, esto me asegura que es un conjunto LI. Entonces, ¿qué estoy asegurando? Que construí una base de autovectores, ¿sí?, una base B de autovectores, son 3 vectores de R cubo que forman un conjunto LI. Entonces, en ese caso, cuando se puede formar una base, ¿sí?, una base de autovectores, nosotros ahí ya podríamos contestar, bueno, entonces esta transformación es diagonalizable. Esta transformación es diagonalizable. Miren ahora el razonamiento que sigue. Finalmente, la matriz asociada a la transformación en esa base, en la base B que hemos concebido acá, me quedó de esta manera porque es como el ejercicio que di al principio, ¿vieron? ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos trabajando, ¿para qué trabajábamos con los autovalores? Para asegurarnos que entonces los transformados de esos vectores, ¿qué me daban? El autovalor por el vector B, o sea, por el autovector, ¿sí? El autovalor. Entonces me daba, dicho así geométricamente,
me daba vectores paralelos, ¿sí? ¿Sí? O sea, los transformados eran... Entonces acá es como decir así, ¿ven? El transformado de este, ¿qué es? 1 por él, entonces sería 1, 0, 0, como fue el ejemplo de hoy, porque tiene 1 de este, nada de este y nada de este. ¿Lo entienden mejor así si lo digo de esa manera? Y después el transformado de este otro, ¿qué va a ser? Porque su autovalor era 3, entonces va a ser 3 por él. Entonces tiene 0 del 1, 0 de este, 3 de este y nada de este, también 0 de este. Bueno, y así con el otro. El transformado de este, ¿no es cierto? Fíjense cómo quedó. Va a ser 4 por él. Y entonces es nada del primero, nada del segundo y 4 del tercero. Entonces, total que la matriz asociada a la transformación en esta base es una matriz diagonal. Y justamente entonces eso me indica que esta transformación es diagonalizable. O sea, el resultado final sería, por lo tanto, T es diagonalizable. Si ustedes se fijan, la pregunta, ¿no es cierto? Por eso dije que es una pregunta clave que vamos a tener en esta parte, en este temario, me decía, determinar si T es diagonalizable o no, ¿sí? Entonces, vamos así para que quede un concepto final. Si nosotros al hacer todo este procedimiento conseguimos autovectores suficientes como para poder armar una base del espacio vectorial en cuestión, entonces en ese caso podemos afirmar que es diagonalizable, ¿sí? Cuando se puede formar una base de autovectores, ¿sí? Entonces decimos, en esa base, entonces es diagonalizable. Bueno, espero un poquito ahí por si ustedes quieren comentar algo, porque después seguimos un poco más. Si hay comentarios, ustedes digan ahora. Profe, yo tengo una duda que no entendí de Sí, dónde salió la información. De lo último, la matriz asociada a T en la base B es y una matriz. No entiendo cómo obtuviste los resultados de los números de adentro. esto de aquí, lo que estoy mostrando ahora. No entendí Oh, ese cálculo. perfecto. Mirá, vos lo que tenés que ver es que cuando hiciste el análisis, viste acá, vos primero encontraste los ¿ves? Los autovalores, el 1, el 3 y el 4, ¿correcto? Los autovalores. ¿Qué sentido tenía encontrar los autovalores? Quiere decir que el transformado de cierto vector es igual a ese autovalor por el vector, ¿viste? Todo el procedimiento lo hicimos justamente porque estábamos buscando, sería como decir, estoy buscando como casos particulares, ¿me comprendés? Es decir, casos particulares significaría el transformado de un vector es un lambda por ese vector. O sea, el transformado de un vector es un valor numérico, un número real por el vector. ¿Me comprendés? Entonces, nosotros hicimos todo este procedimiento para poder encontrar esas posibles soluciones, si lo querés, entre comillas, particulares. ¿Correcto? Entonces, una vez que vos los encontraste, los autovalores, te dedicaste a encontrar autovectores. Entonces, para cuando era el autovalor 1, encontraste este subespacio que está compuesto de autovectores, ¿comprendés? Y después para el 3 hicimos lo mismo y para el 4 hicimos lo mismo. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que si yo a esos autovalores, digamos así, los tomo como base, ¿ves? O sea, tomé los tres que eran generadores de los subespacios, los tomé como base, ¿ves? Conformando una base. Entonces, vos te estás asegurando que el transformado de este es igual al autovalor que encontraste por él. El transformado de este es el autovalor que encontraste por él. En este caso era el 3, el autovalor.
y en este caso era el 4. Entonces, yo te digo, si a vos te dan esta base y te están asegurando esa otra información, que el transformado de este es 1 por él y nada más, que el transformado de este es 3 por él y nada más, y el transformado de este es 4 por él y nada más, entonces vos cuando armás la matriz asociada a la transformación respecto de esa base en particular, entonces decís, es 1 por el vector 1, nada por el vector 2 y nada por el vector 3. En la otra decís, era 0 por el vector 1, 3 por el vector 2 y 0 por el vector 3. ¿Se va entendiendo por qué se genera así? Mirá. Claro, no entiendo esa parte, como Claro, lo último que estás diciendo. claro. A ver, vos pensalo así. Es como, Perdón, Guillermo, si lo escribís, si escribís T del vector igual a bueno, al lambda por el vector, ver. como en la observación inicial, Claro, por como ahí. perfecto. A ver, mirá. Vos tenés así, t de menos 1, 0, 1, es como si te dieran esa información. Te dicen que es igual a 1 por ese vector, ¿viste? El que te dieron, el mismo. Es como que, ¿ves? Así. Entonces, si vos siguieras, mirá esta partecita, lo que dice la profesora Natalia, que te muestre de nuevo también la parte inicial. ¿Te acordás cuando empezamos acá que te decía, por ejemplo, t de b sub 1 es 3 por b sub 1, t de b sub 2 es menos 7 por b sub 2. O sea, ves que los datos que te daban era un número por el mismo vector, ¿comprendés? Un número por el mismo vector. Después, yo acá es como que los desglosé un poquito más para que se entendiera. 3 por b sub 1, 0 por b sub 2 y 0 por b sub 3, porque acá b sub 2 y b sub 3 no intervienen. ¿Me comprendés? Entonces, estos valores numéricos 3, 0, 0, los puse como vector columna, que es lo que corresponde cuando armamos la matriz asociada a la transformación. Después acá, ¿ves? Acá hicimos lo mismo. Entonces, 0, menos 7, 0, 0, menos 7, 0. Y bueno, y total que nos dimos cuenta que esa matriz asociada respecto de esa base nos daba una matriz diagonal. Entonces, digamos que todo este procedimiento que estuvimos haciendo, el objetivo que tiene es ver si se logra que la matriz asociada en una determinada base de ese espacio vectorial me da diagonal. Ahora se entiende un poquito mejor, a ver si ahora, mira, vuelvo acá a ver si... Entonces, a vos es como si te hubieran dicho, el transformado de este es 1 por este, ¿y este quién es? El primer vector. Después, el transformado del que le sigue, ¿ves? Acá vos seguirías y dirías, el transformado del que le sigue, ¿quién es? Es menos 1, menos 2, 1, es igual a 3, porque acordate que 3 era el autovalor que habíamos encontrado, ¿sí? En segunda instancia, digamos así, para llevar un orden, porque corresponde llevar un orden, porque si no la matriz también, viste, la matriz tiene que seguir un orden. Se supone que la base que me dieron acá está ordenada. Entonces, por eso hablo del vector 1, vector 2, vector 3. ¿Comprendés? O sea, no le puedo cambiar el orden, porque si no, estoy obteniendo otra cosa. ¿Correcto? Entonces aquí, mira, el transformado de 2, 0, 1 es igual a 4, porque ahí estábamos con el autovalor 4, por esto. Entonces, cuando vos decís, bueno, ahora quiero armar la matriz asociada, decís, es 1 por el vector 1, ¿ves? Nada, o sea, acá no sigue, por ejemplo, que dijera más 4 veces el vector 2, menos 5 veces el vector 3. No lo dice, ¿correcto? Y entonces por eso te corresponde poner el 1 nada más, viste que ponías esos coeficientes solamente y después los otros se convirtieron en ceros.
Y lo mismo acá, es 0 veces el 1, porque el 1 acá no interviene, 3 veces el 2 y ninguna vez el 3. Y acá también un razonamiento parecido, 0 veces el 1, 0 veces el 2 y 4 veces el vector 3. Entonces, lo que decimos es, la matriz asociada a la transformación respecto de esta base me dio esta matriz, que es una matriz diagonal. Entonces, todo ese procedimiento se hizo justamente para determinar a ver si se llegaba en una determinada base, si se llegaba a una matriz diagonal, para poder concluir es diagonalizable o no es diagonalizable. ¿Fue un poquito mejor, te parece? ¿Se entendió mejor? Claro, ahí lo entendí. Sí, Sí, gracias. sí, relacionalo, por eso después cuando lo leas nuevamente, relacionalo con el primer ejemplo, aquel que era teórico, ¿viste? Vas a ver que ahí lo vas a terminar de entender bien, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo hago un comentario respecto de una Sí, pregunta en el chat, porque me parece que podemos avanzar un poquito. sí. Respecto a si siempre vamos a encontrar la cantidad de vectores que formaran una base del espacio o no. Y entonces, no siempre. En este caso, teníamos un espacio de dimensión 3 y encontramos 3 vectores que eran autovectores y que además eran LI, y entonces podíamos usar esos autovectores como base y hacer esta matriz en esa base, ¿sí? Que además nos daba diagonal. Pero eso no siempre va a suceder y por ahí Claro. podemos avanzar quizás a ese ejemplo. Sí, entonces, para que quede claro lo que dice la profesora Natalia, fíjense que la consigna, por eso les digo la consigna que nos dice, ¿es diagonalizable o no? Entonces, en este ejemplo, sí es diagonalizable porque llegamos con éxito, ¿no es cierto?, a poder formar una base de autovectores, pero no siempre se logra. Entonces, cuando no se pueda hacer eso, que después tenemos un ejemplo en el cual no se puede, entonces ustedes van a decir, no es diagonalizable y ya queda justificado, ¿correcto? Entonces, esa es la cuestión. Bueno, entonces avanzo un poquito más y después cualquier cosa, si es necesario, volvemos. Bueno, entonces acá, fíjense que hay estas proposiciones también, insisto, están sacadas del apunte teórico, pero para tenerlas más a mano, las trajimos acá. Si tenemos, por ejemplo, fíjense lo que dice, una transformación de R3 en R3 y es una transformación lineal, tiene estos autovalores, parecido al ejemplo que dimos recién, y son distintos 2 a 2, o sea, vieron que encontramos el 1, el 3 y el 4, eran todos distintos, no había dos iguales entre sí ni nada, con autovectores asociados, B sub 1, B sub 2, B sub 3 respectivamente, entonces eso nos asegura que es un conjunto LI. ¿Vieron esa explicación que hice acá en rojo que estaba comprobando? ¿Vieron que me daba LI? En realidad, si uso esa proposición, como digamos estaban asociados a 3 autovalores distintos, 2 a 2, ya podría haber dicho, sí, me va a dar un conjunto LI. No lo hice para no anticipar, ¿vieron? Pero una justificación correcta sería esto que dice aquí. Si me da, estamos en R cubo y me da 3 autovalores distintos 2 a 2, ya puedo asegurar que el conjunto de autovectores asociados va a ser LI. Y bueno, y entonces como corolario, la transformación lineal que tenga esa condición, ¿ven? De tener 3 autovalores distintos 2 a 2, entonces me va a asegurar de que existe una base, ¿sí? Una base ordenada B, tal que entonces la matriz asociada es diagonal. Entonces, conclusión, es diagonalizable. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo los ejercicios, si
quieren evitar, digamos así, entre comillas, hacer esto de comprobar que es LI y todas estas cuestiones, pueden poner lo justifico por medio de esta proposición. O sea, lo justifican con esta proposición y va a estar perfecto. ¿Se entiende la idea? Es decir que cuando estamos en R cubo, como el caso este, y nos da 3 autovalores distintos 2 a 2, ya puedo justificarlo con esta proposición diciendo que el conjunto de autovectores asociados va a ser LI. Bueno, pero acá fíjense que viene un corolario, perdón, sí. Un ¿Alguien segundo habló? antes de avanzar. ¿A qué se refiere Sí, con distintos 2 a 2? ¿Qué es eso? claro, por ejemplo, vos vas tomando de a 2, ¿sí? Por ejemplo, el 1 con el 3 son distintos, el 1 con el 4 son distintos, el 3 con el 4 son distintos. Lo que nosotros hicimos, ¿me comprendés? Encontramos 3 autovalores, ¿qué nos dio? 1, 3 y 4, ¿te acordás? Entonces, es como que los tenés que ir comparando, viste, de a 2, porque no podés hacer otra comparación, ¿correcto? ¿Se entiende ahora? Distintos 2 a 2, es decir, cuando vas tomando de a 2, te tienen que dar números distintos, eso significa, ¿sí? Bueno, pero fíjense lo que dice acá, una observación. Si estamos en una transformación de R3 en R3, que es una transformación lineal, y los autovalores, miren lo que pasó acá, hay 2 que son iguales entre sí y uno desigual. ¿Ven? 2 que son iguales entre sí y uno desigual. En ese caso, no se puede asegurar si es diagonalizable o no. ¿Entienden? Entonces, justamente, los 2 ejemplos que vamos a dar a continuación van a trabajar justamente esa cuestión, ¿sí? Si eran distintos entre sí, ¿ven? Lo que dijo la compañera, ¿por qué dice de distintos 2 a 2? Era porque uno los va comparando, ¿vieron? Toma 2 y dice son distintos, toma otros 2 y son distintos, así. En cambio acá vamos a ver que si hay 2 que son iguales y uno desigual, puede ocurrir cualquiera de las 2 cosas, que sea diagonalizable o que no sea diagonalizable. ¿Vamos hasta ahí bien entonces? Bueno, miren, este ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. Otra vez estamos de R3 en R3. Tenemos la transformación lineal donde además nos han dado la matriz asociada a la transformación respecto de la base canónica y nos pide otra vez hacer lo mismo, es decir, ver si es diagonalizable o no. Entonces, ya ustedes entendieron esta parte, ¿no es cierto? Que los que están en la diagonal principal aparecen afectados por ese menos lambda, menos lambda, menos lambda. Eso lo entendieron. Luego, esta parte, o sea, nosotros acá la dejamos hecha ya, vieron, para ahorrar tiempo, pero en realidad es un determinante de 3 por 3, lo pueden hacer por Sarrus, como yo les expliqué uno así con más detalle, lo hice acá, ven, en esta parte, o sea, el planteo ¿sí? Y entonces ahí van a factorizar el polinomio característico, ¿sí? Lo factorizan y resulta que llegan a esta conclusión, ¿ven? El coeficiente principal es menos 1 y después lambda más 1 elevado al cuadrado, con lo cual menos 1 es raíz con multiplicidad 2 y el 8 es raíz con multiplicidad 1. Entonces, ¿qué pasó acá? Y bueno, los autovalores que se obtienen entonces son el 8 y el menos 1. A pesar de que acá lo aclaramos, ¿ven? La multiplicidad algebraica es 2 para este. Pero cuando hacemos el procedimiento, obviamente, acá lo vamos a tener que hacer 2 veces nada más, porque no vamos a repetir menos 1 y menos 1 por separado si es del mismo. Entonces, para el 8 hicimos la cuenta, ¿se acuerdan cómo era, no es cierto? 3 menos 8 y nos dio menos 5, acá quedó menos 8 y acá otra vez menos 5. Quedó esto que, vuelvo a insistir, es un sistema homogéneo, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y llegamos a que x es igual a z cuando lo resolvemos,
y la y es un medio z. Entonces, bueno, si x, vamos a suponer que z es igual a 1, entonces la y, que es un medio z, va a ser un medio, y la x, que es igual a z, va a ser también 1. Entonces, ¿esto qué es? Es el subespacio, ¿no es cierto?, de autovectores asociados al autovalor 8. Esto ya es reiterativo, ¿ven? Estamos haciendo lo mismo de hoy, nada más que ahora con otros números. Bueno, cuando nos pasó con el menos 1, ¿qué dijimos? 3 menos menos 1 nos dio 4. Menos menos 1 nos dio 1. Y 3 menos menos 1 nos dio 4. Entonces acá en la diagonal esta apareció la modificación, como siempre digo, y todo lo demás se quedó como estaba. Resolvimos esto y fíjense este detalle que les puede pasar. Si ustedes miran acá las líneas, ¿ven estas líneas de la matriz esta? ¿Qué podrían decir? Esta y esta, o sea, 2 veces esta me da esta. Y la primera y la tercera son iguales. Entonces, ese es, si yo lo miro así como líneas, digo, ¿es un conjunto LI? No, o sea, las tres no pueden formar un conjunto LI, es un conjunto LD, o sea, en definitiva todas están dependiendo de una sola. O sea, si ustedes quisieran triangular aquí, ven, van a obtener 2 líneas que se le hacen todos ceros. ¿Comprenden eso? 2 líneas que se hacen todos ceros. Entonces, en definitiva, digamos así, con trabajar con una de ellas ya está, pero si lo hicieran no hay problema, es un pasito más y llegan al resultado. Entonces, sería como decir, ¿qué saco de esto en limpio? Que 2 por x más y más 2 por z es igual a 0. Es lo único que saco, porque por más que haga esta, es lo mismo que esta multiplicado por 2, y es lo mismo que esta. Entonces, en realidad, es como que la única conclusión valedera es esta, ¿sí? Ahí se hizo un pasaje de términos, ¿ven? Esta quedó y quedó menos 2x menos 2z. Entonces, ahora yo los invito a que lo piensen de esta manera que es más fácil. Miren, si lo piensan geométricamente, y ustedes dicen, ¿acá qué tengo? Tengo una sola ecuación, estoy en R cubo, y es una ecuación de la forma, ¿se acuerdan la forma? Lo escribo acá, a ver si se acuerdan esto, miren. Es del formato A por X más B por Y más C por Z igual 0. ¿A qué les hace acordar esto? La ecuación general. La ecuación general de un plano, correcto, la ecuación general de un plano que pasa por el origen, correcto, porque fíjense que pasa por el origen porque en realidad estamos ahí trabajando con subespacios, acuérdense, si no pasaba por el origen el plano, entonces no era un conjunto que formara un subespacio, ¿sí? Entonces, fíjense qué relación que pueden hacer que está bastante fácil. Es decir, si yo obtuve esto, que en realidad es la ecuación de un plano, con encontrar 2 vectores directores de ese plano, 2 vectores no nulos y no paralelos entre sí, ya está. Y es lo que pasó acá. Fíjense lo que pasó acá. Por ejemplo, decimos, si para mí la x vale 1, ¿sí? Y la z, entonces voy reemplazando, o sea, acuérdense que una forma de hacerlo era ver que A, B y C eran las normales, o sea, las componentes de la normal, y entonces, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos estos vectores que eran ortogonales a esa normal. Entonces, lo que importa es que, fíjense, un detalle, tienen que fijarse de que este vector y este vector no vayan a ser paralelos entre sí. Pero al poner un 1 acá y un 0 acá, ya nos estamos asegurando de que va a ser distinto, ¿ven? ¿Sí? Entonces, eso
me va a indicar de que estos dos vectores, digamos, están contenidos, o sea, son vectores directores de este plano y no son paralelos entre sí. Entonces, ahora, miren, eso fue importante encontrarlo, porque no siempre, como hoy vieron que en todos los casos nos daba un vector nada más. En definitiva, si lo pensábamos geométricamente, ¿no es cierto?, eran rectas nada más las que estábamos obteniendo como subespacios de autovectores. Ahora hemos obtenido uno que es recta, pero este geométricamente es plano. ¿Me comprenden? Entonces, ahora ustedes dicen, con eso que he encontrado, con este y con estos dos, ¿puedo formar una base? Y resultó que sí. O sea, si ustedes hacen el procedimiento, ven, tengo estos tres, ¿y qué tendría que hacer? Bueno, como estoy en R3, tengo tres vectores, por ahí vamos bien. ¿Qué tendría que ser? Tendría que ser un conjunto LI. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El determinante que se forma con estos, fijarme que sea distinto de cero, como yo hice hoy acá. ¿Ven? Como hice esta comprobación, acá harían eso y se fijan que sea distinto de cero y con eso estarían seguros de que está bien. Entonces, miren lo que ocurre. La matriz asociada a la transformación respecto de esa base va a tener, y entonces ahí está otra vez lo mismo de hoy. El autovalor 8, ven que aparece, era el que habíamos encontrado con los ceros acá. Y el autovalor -1 que estaba reiterado, ¿ven? Entonces, ¿qué pasó? Apareció las dos veces. Entonces acá esta matriz es una matriz diagonal y por lo tanto todo fue hecho con éxito y me da que T es diagonalizable. Entonces volvemos a insistir, un concepto importantísimo. Si es posible, fíjense, si es posible construir una base del espacio vectorial, ¿sí?, con autovectores, entonces la transformación es diagonalizable. Y nosotros acá lo pudimos, porque fíjense que esto era autovector, esto también autovectores, y entonces con los tres pudimos formar una base, y eso nos aseguró que es diagonalizable. Entonces, acá estábamos en qué caso? En el caso que hay un autovalor y después hay otro autovalor que es como doble, digamos, ¿ven? Que es decir, entonces ahí, en este caso nos dio diagonalizable, ¿correcto? Bueno, ¿le parece que se va entendiendo mejor ahí? Cualquier cosa, espero un poquito a ver si hay preguntas. Dale. Para remarcar, todo parte de ver cuáles son las raíces del polinomio característico, ¿sí? Si tiene todas raíces distintas, entonces, como dijo el profesor, podemos usar la proposición y el corolario anterior y uno ya puede asegurar que la transformación es diagonalizable. Ahora, el problema viene cuando no tengo todas raíces distintas, sino que hay al menos una raíz que tiene una multiplicidad mayor que 1, ¿sí? Por cada raíz, o sea, del polinomio característico, o sea, por cada autovalor, voy a encontrar seguro un autovector, ¿sí? Ahora, el punto es, si yo tengo un autovalor que está repetido, o sea, que en el polinomio es una raíz doble, triple, ¿cuántos autovectores linealmente independientes puedo encontrar? Y va a estar ahí la respuesta de si la transformación va a ser diagonalizable o no. En este caso, -1 era una raíz doble del polinomio característico y resolviendo el sistema pudimos encontrar que hay dos vectores que eran linealmente independientes que generaban todo el espacio asociado. Entonces, -1 era raíz doble y conseguimos dos autovectores linealmente independientes.
Entonces eso nos permitió poder concluir que teníamos una base de autovectores y que la transformación era diagonalizable. ¿Sí? Pero eso depende de los autovectores y de los autovalores y de la transformación que tengamos. No siempre se puede y no tenemos en este caso un resultado, como en el ejemplo anterior, que nos diga, bueno, sí, si algún autovalor se repite, va a ser diagonalizable o no. ¿Sí? No lo sabemos. Bueno, avanzamos, chicos, con un ejemplo más. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y entonces, como les comentábamos, ahora tenemos un ejemplo 3 en el que nuevamente nos ven como la transformación de R3 en R3, todo eso, la matriz asociada a la transformación y otra vez ver si es diagonalizable o no. Entonces acá hacemos el procedimiento que ya vieron que ya hemos reiterado. Entonces acá aparece 4 menos lambda, 4 menos lambda, 1 menos lambda en la diagonal principal, todo lo demás se queda como estaba. Trabajamos esto, ¿no es cierto? Este determinante de 3 por 3 y entonces llegamos a que como ese determinante tiene que ser 0 y aparte lo factorizamos como para que quede bien visible, nos dimos cuenta que entonces el 1, digamos así, es una raíz simple y que el 4 es una raíz con multiplicidad algebraica 2. O sea, otra vez acá estamos con uno que, digamos, tiene multiplicidad y el otro no. ¿Correcto? Entonces, si lo hacemos, bueno, acá quedó un errorcito, después lo vamos a mirar. Acá es un 1, ¿cierto? Sí. O sea, acá es un 1, porque estábamos trabajando con el auto valor. No, con el 1, ¿sí? Perdón, ¿se entendió? Sí, acá es 1. Bien. Entonces, fíjense que 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, 1 menos 1, 0. O sea que acá está correcto. Bueno, entonces nos quedó este sistema homogéneo nuevamente y resulta que al resolverlo encontramos que la x vale 0 y la y vale 0. En cambio, de z no decimos nada. Acá voy a hacer un comentario, chicos. Esto es importante, miren. Generalmente hay error en esto. ¿Por qué? Porque nos ha pasado muchas veces que los estudiantes asumen que z también es 0. Y eso no es correcto, porque fíjense que cuando empezamos dijimos que los autovectores son no nulos, ¿sí? O sea, es un subespacio, ¿sí? Está dentro de él el vector nulo, pero no va a estar generado, ¿sí? No lo puede generar el vector nulo. Entonces, fíjense que de este ejercicio nosotros sacamos una información que dice que la x es 0 y la y es 0. En cambio de z no se dice nada, y como no se dice nada, tenemos que poner un 1, o sea, z puede tomar cualquier valor, si lo quieren pensar así. Z puede tomar cualquier valor, ¿correcto? ¿Se entiende eso? Es decir, pensemos que entonces la información que me dan es la que tengo que tomar. No inventemos nada porque, vieron, si el estudiante acá dice, z también le puedo poner 0, estaría mal, ¿correcto? Estaría mal porque estaríamos solamente en un subespacio formado por el 000 y no es lo que queremos, ¿correcto? Bueno, entonces, ahí llegamos a esta conclusión. Tenemos este conjunto, este subespacio de autovectores. Está correcto. Bueno, aquí, entonces aquí le va a faltar el 4. Sí, le va a faltar el 4 aquí. Correcto. Entonces, ahora estamos trabajando con el 4. Entonces, 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, ¿vieron?
aparece todo esto, ¿sí? Bueno, y acá entonces otra vez, ¿qué información tenemos? Y que la I, porque ven 1 por I, 0, menos 3 por Z, 0. Conclusión, la I es 0 y la Z es 0, eso es seguro. La I es 0 y la Z es 0. Pero de la X nadie dijo nada. Entonces la X va a tomar un 1, es decir, ella puede tomar cualquier valor. ¿Se entiende esto cuando decimos así? Porque fíjense que decimos está generado por. Estar generado por, ¿qué significaba? Acuérdense de la parte teórica. Quiere decir que todos los elementos que están ahí tienen que ser combinaciones lineales de estos elementos que generan. ¿Se entienden? Combinaciones lineales de estos elementos que generan. Entonces, quiere decir que todos los que van a estar acá en B sub 4 van a ser valores numéricos por este vector. Valores numéricos, vieron que van cambiando por este vector. Y así voy a obtener infinitos elementos que van a estar aquí. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Lo mismo pasaba acá. Acá es infinitos valores que, ¿no es cierto?, voy reemplazando acá por distintos lambdas, si quieren, y los voy multiplicando y entonces voy obteniendo de todos los vectores paralelos a este que van a estar dentro de este subespacio. Entonces, fíjense que ahora con este procedimiento conseguimos solamente dos, este y este. Y resulta que con ellos no es posible armar una base de R cubo, porque estábamos en R cubo. Tenemos solamente el 001 y el 1000. Entonces, ¿qué estaríamos ahí? Fíjense, con esos dos vectores, ¿yo puedo armar una base de R cubo? No, no puedo. Entonces, los autovectores no son suficientes para armar una base de R cubo. Por lo tanto, T no es diagonalizable. O es no diagonalizable, es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, fíjense, acá llegamos a un caso en que no se puede. No se puede armar la base de autovectores, entonces la conclusión es la transformación no es diagonalizable. ¿Quedó un poco mejor ahora? ¿Se entiende más? Fíjense, ahora con este procedimiento, que también tenía el mismo aspecto de antes, o sea, tenía un autovalor que era, digamos así, como doble, y otro que era simple, y resulta que al hacer las cuentas llegamos a una conclusión distinta a la que nos pasó en el ejemplo anterior, que sí se pudo construir una base de autovectores. Bueno, dejo de compartir un poquito si hay consultas y después si nos pueden esperar aunque sea unos minutos para charlar un poquito sobre los finales. Por ahí ustedes van a tener también preguntas. Bueno, como decíamos entonces, en principio, esto que quedó como resumen, lo vamos a subir ahora al aula virtual en la parte de transformaciones lineales para que ustedes después lo puedan mirar más tranquilos. Con respecto a cuestiones generales que por ahí no están tan acostumbrados, que es cómo se hace para rendir un examen final. Por empezar, hay que inscribirse con tiempo. Ahora, estos días antes del receso, va a estar abierta la inscripción, pero tengo entendido que también durante el receso se va a permitir, porque fíjense que el examen que nosotros tomaríamos es el día 5 de agosto, que es un jueves. Siempre tomamos días jueves. Eventualmente, algunos de ustedes pueden ser llamados a un oral al día siguiente, o sea, el día 6. Pero eso ahora después les comento mejor. Entonces, la cuestión es así. Hay que inscribirse. Si tienen alguna duda con respecto a la inscripción, tienen que comunicarse a alumnos, o sea, ustedes si tienen para tomar nota, alumnos, todo con minúscula, alumnos F de facultad,
CEYN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero todo con minúscula y no escriban toda la palabra, sino las letras iniciales. Lo repito. Ahí lo estoy escribiendo. Lo pones en el perfecto. Sí. Alumnos, bien. En el chat, chicos, así lo tienen. Por cualquier duda que les ocurra con respecto a la inscripción, se comunican a alumnos, ¿sí? Entonces, la inscripción, fíjense que, bueno, ahí les van a indicar, se hace por el Xiu Guaraní. O sea que con eso se conforma un acta que es la que después trabajamos nosotros, los docentes, para poder ponerles a ustedes la calificación definitiva en la materia. Bueno, entonces, esa es una cuestión, hay que inscribirse. Pero la otra cuestión es la siguiente. No se apuren, no hay apuro para que ustedes digan, yo el 5 de agosto me voy a presentar. Habrá gente que sí, que lo va a hacer porque está segura, porque organizó su vida de esa manera y dice, bueno, yo quiero rendir el examen ahora porque después me voy a dedicar a rendir los exámenes de las otras materias, etc. Eso es personal, cada uno elige. Pero ustedes fíjense si van al calendario académico, o sea, entran en la página de la universidad, luego se van a unidades académicas, eligen ciencias exactas y naturales y se fijan en el calendario, van a ver que prácticamente, cada mes, mes y medio hay mesas de exámenes. Entonces, no apurarse es consejo de gente, bueno, si quieren, trátenme de viejo, no importa. Hace mucho que doy clases y bueno, hace 40 años. Estén seguros cuando vayan a rendir, de que saben. Claro, hace 42 años que doy clases en la universidad, así que se imaginan que la tengo clara esa. Entonces, por eso, consejo, no apurarse. Si ustedes están seguros y quieren dar el final, perfecto, se anotan para la primera fecha. Si quieren dejar pasar 1 o 2 meses, no hay ningún problema, esto no se vence. El hecho de que ustedes tengan la cursada aprobada ya los habilita para las materias que siguen. Entonces no se hagan problema, nadie los va a apurar por eso. Tampoco el otro extremo, tampoco vamos a dejar pasar 2 años. Hagámoslo dentro de lo correcto. Por ahí dicen, bueno, en diciembre me empiezo a sacar materias, en febrero también hay mesas, en marzo hay mesas. Entonces, vayan organizando su vida como quieran, pero traten de ver esa cuestión, ¿no es cierto?, de anotarse y estar seguros. En caso recuerden que perdón, Guillermo, pero sí. Recuerden que las cursadas es algo interno de la facultad, pero la nota que ustedes se saquen en el examen final, esa nota los va a acompañar por toda la carrera y cuando terminen se les entrega un certificado analítico en donde están las notas que ustedes se sacaron en todos los exámenes finales. Claro. ¿Sí? Esa es la nota que a ustedes le queda de cuánto comprendieron esta materia. Entonces, claro, no se apuren en el sentido de que estén seguros que van a aprobar la materia. No se tiren a ver si zafo y me llevo un 4, ¿sí? Claro, porque eso... Sí, por otro lado es importante también, no digo que sea lo primordial, pero por lo menos es importante. Si uno tiene buenas calificaciones, después tiene derecho, por ejemplo, a pedir becas, ¿vieron? Empiezan a aparecer otras cositas que son beneficiosas. Entonces, por eso decimos, no hagan las cosas así apresuradas. Si ustedes están seguros que tienen todo el contenido bien claro, vieron que hoy, por ejemplo, hablamos de un montón de temas anteriores, hablamos de polinomios, de raíces, hablamos de sistemas, de ecuaciones, hablamos, vieron, no sé, matrices, determinantes, tantas cosas que hablamos que en realidad es como un recorrido, ¿no es cierto?, a todo lo que se hizo en la materia. Entonces, si ustedes dicen, bueno, estoy seguro, me inscribo. De última, si ustedes se inscriben y 2 días antes dicen, no, mire, no me siento con ánimo de rendirlo y demás, y no se presentan,
No pasa nada, no tengan miedo porque lo único que va es un ausente y no los perjudica en nada. Es decir, eso no queda, como decía la profesora Natalia, no queda en el historial, digamos, así que no los va a perjudicar, ¿sí? Entonces, en caso de que ustedes se inscriban, vamos a suponer que este viernes así dice, bueno, yo me voy a inscribir, listo, lo decidieron, se inscriben.